Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el señor Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el señor Ministro de Seguridad, Javier Alonso, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, el señor Director General de Cultura y Educación, Alberto Silioni, y el señor Presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasov. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. La razón por la que hoy es multitudinaria la conferencia de prensa es directamente proporcional al problema del cual queremos hablar y del cual queremos presentar algunas líneas de acción que tiene que ver con la ludopatía adolescente, sobre todo vinculada al juego de azar online ilegal. Es un tema que al gobernador, que a todos los ministros nos tiene muy preocupados y por lo tanto también muy ocupados. Hay distintas iniciativas, distintas medidas que se han ido tomando en distintas jurisdicciones provinciales. Sabemos que en el Congreso de la Nación hay varios proyectos que se están empezando a discutir, también en la legislatura bonaerense, varios proyectos que se están empezando a discutir para, de alguna forma, regular y evitar este problema que hemos detectado y que la sociedad ha puesto en discusión en los últimos tiempos. Así que la idea es presentar algunas cuestiones vinculadas a la problemática y algunas líneas de trabajo. Yo voy a hacer una suerte de resumen inicial y después le vamos a pasar la palabra al presidente de la Lotería y los distintos ministros que nos acompañan hoy. Para empezar y para poner en contexto algunos breves datos que surgen de una encuesta que ha realizado el Ministerio de Salud. La encuesta sobre bienestar digital es una encuesta que se le ha hecho a 434 pibes y pibas de las escuelas secundarias de 7 distritos de la provincia de Buenos Aires y también algunos datos más cualitativos que nos hizo llegar la Dirección General de Cultura y Educación, el ministro Silioni, que surgen de las discusiones y los debates que tienen adelante en el Consejo Consultivo de Estudiantes Secundarios. Solamente para poner en dimensión el problema del que estamos hablando. El 22,4% de los 434 encuestados, digamos, es una muestra, de los pibes y de las pibas usa el celular más de 8 horas por día. Y el 26% lo hace entre 5 y 8 horas. Es decir, que casi la mitad de los pibes y las pibas que se encuestaron en la secundaria usa el celular más de 5 horas, una parte importante más de 8 horas por día. El 34% de la muestra dice haber apostado al menos una vez por juegos online y el 12,4% afirma haber apostado muchas veces. O sea que es un fenómeno, el de la apuesta online por parte de nuestros pibes y pibas, de nuestros adolescentes, es un fenómeno bastante extendido. También hemos detectado muchos adolescentes que falsean sus identidades para poder acceder a los sitios de juego de azar online y también hemos encontrado que muchos adolescentes se empiezan a endeudar para poder hacer frente a las deudas que a su vez contrajeron y a las pérdidas que tuvieron o con sus padres o con sus familiares o con sus amigos para poder jugar online. Y también hemos detectado padres y madres que a su vez funcionan dentro de la red de juego online como cajeros, que es algo que va a explicar Javier Alonso cómo se desarrolla la red y los distintos actores que hay en las redes de juego online. Es decir, que es un problema que ha permeado no solo en los pibes y en las pibas, sino también en su contexto familiar, en su contexto de amigos y en el que intervienen distintos actores en organizaciones, sobre todo las vinculadas con el juego de azar online, o verdaderas organizaciones ilegales, totalmente ilegales, con distintas jerarquías, con distintas categorías. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una estructura que ha sido en su momento regulada a través de una ley de juego online legal, en el cual están habilitadas 7 plataformas de juego de azar, de las cuales 6 hoy están activas, pero queremos señalar que solamente el 20% del juego online discurre en las plataformas legales. El 80% del juego online
tiene lugar en las plataformas ilegales, que es ahí donde radica nuestro principal problema, porque obviamente en las plataformas ilegales las regulaciones, los controles que puede llevar adelante el Estado provincial son mucho menores. Por eso el gobernador nos ha solicitado que establezcamos una mesa de trabajo interministerial con todos los ministros, con todos los representantes de los ministerios que nos acompañan hoy, y una serie de anuncios que queremos hacer hoy respecto de lo que vamos a hacer de ahora en adelante y muchas de las cosas que estamos haciendo. La idea es trabajar en 7 ejes vinculadas con el tratamiento, con la asistencia a aquellos que tienen problemas de ludopatía adolescente y también con el control, con la regulación de estas redes de juego ilegal. En primer lugar, el primer eje tiene que ver con estudios y análisis, para lo cual vamos a crear un observatorio de ludopatía adolescente. Ya lo estamos trabajando con algunas universidades nacionales. Vamos a invitar a todas aquellas universidades nacionales, provinciales, a todas aquellas fundaciones, ONGs, etcétera, que quieran participar de esta red de estudios y análisis para poder caracterizar bien el problema, cuáles son sus características principales, porque tenemos que saber de qué se trata para poder establecer las mejores regulaciones, los mejores controles posibles y los mejores tratamientos ex post para aquellos que ya están en un problema vinculado con la ludopatía asociada al juego online ilegal. En segundo lugar, campañas de concientización y difusión. Ya nos encontramos trabajando con el Ministerio de Salud, con la Lotería, con nuestro Ministerio de Comunicación, en campañas que muy pronto van a poder ver, en donde se advierta y se ponga muy claramente cuáles son los peligros que tiene el juego compulsivo, para destacar que el juego en adolescentes es una actividad ilegal, y para poner también sobre aviso a sus padres, a sus amigos, para que no faciliten las herramientas para que se lleve adelante esta práctica. También vamos a avanzar en foros participativos, en talleres para jóvenes, en charlas expositivas. Esto es algo que ya está sucediendo por parte de varios ministerios, pero que lo vamos a poner en común y en conjunto para que el impacto sea mayor. Bueno, después lo va a decir el ministro Sileoni. Ya se están entregando materiales de sensibilización en el marco del programa Saberes que Cuidan, para que todos aquellos que acceden en las escuelas a ese material tengan plena conciencia de cuáles son los peligros de estas prácticas. Formación para docentes y facilitadores a través de la plataforma Continuemos Estudiando, a través de 50 aulas virtuales por parte de la Dirección General de Cultura y Educación, y también se va a trabajar con el programa de enseñanza y sensibilización en materia de educación financiera que está llevando adelante nuestro Ministerio de Educación con el Banco Provincia. Se van a incluir módulos de trabajo vinculados sobre juegos y apuestas digitales. Eso en lo que tiene que ver con el segundo eje, que era concientización y difusión. El tercer eje, de prevención y control, implica, en primer lugar, el ingreso a las plataformas legales, que hoy hay que acreditar la identidad. Vamos a ir un paso más allá y vamos a incluir la presentación, el uso de datos biométricos, para que ningún pibe, ninguna piba pueda acceder, a pesar de que pueda tener los datos de su padre o de algún mayor. Así que vamos a establecer el ingreso a través de datos biométricos. En todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, 4.700 escuelas, vamos a bloquear las direcciones de IP de las plataformas de juego legal online, y de todas aquellas ilegales que encontremos y denunciemos, vamos a bloquear. Bueno, me acompaña la subsecretaria de Gobierno Digital, es un trabajo que estamos trabajando con la Dirección General de Cultura y Educación. Obviamente esto no obsta que algún pibe, alguna piba con sus datos pueda ingresar, pero no lo va a poder hacer a través del Wi-Fi que tienen las escuelas. Eso va a limitar muchísimo, obviamente, la posibilidad de acceso desde las escuelas secundarias. Vamos a incluir o vamos a profundizar, porque en algunos casos, en algunas plataformas de juego online legal ya existe, la inclusión de mecanismos de autocontrol, topes horarios, bandas horarias solamente en las que se puedan autohabilitar los jugadores para poder apostar, sistemas de alertas virtuales y sonoras que ya existen, los vamos a poner en valor, y también vamos a trabajar con un esquema de autoexclusión para aquellos que se den cuenta que están empezando a tener un problema, se puedan autoexcluir. Esto es algo que ya sucede con el juego físico y que cada una de las plataformas de juego online tienen, pero ahora vamos a unificar el formulario. Vamos a hacer un formulario común y toda esa información va a ir al Ministerio de Salud para que acceda al tratamiento y a la atención de aquellos que ya detectaron que están teniendo algún tipo de problema de ludopatía con el juego online. Vamos a incluir
los temas de ludopatía digital del Ministerio de Justicia dentro del programa Cuidarnos en Red. Después el ministro Mena se va a referir a eso y vamos a avanzar mucho más decididamente con toda la potencia del aparato estatal de seguridad y de justicia en el rastreo de actividades vinculadas con las apuestas ilegales. Hemos detectado redes, se han denunciado redes, después me voy a referir brevemente a esta cuestión. El cuarto eje, el de tratamiento y atención. En la provincia de Buenos Aires ya hace 20 años que existe un programa de prevención y asistencia al juego compulsivo, que en general se dedicaba a los problemas de ludopatía en el juego físico. Ahora ya estamos trabajando con los temas de ludopatía de juego online. Tenemos una línea de orientación y acompañamiento telefónico en materia de salud mental, el 0800-222-5462. Ahí también se pueden hacer llamados en caso de problemas vinculados a la ludopatía. Vamos a poner en valor y fortalecer los 10 centros de atención en materia de ludopatía con los que ya cuenta la provincia en distintas localidades, en Bahía Blanca, en Pergamino, en Vicente López, en Avellaneda, en Morón, en Mar del Plata, en Necochea, en Tandil, en Olavarría y en La Plata. Vamos a poner a disposición de toda la población, de todos los pibes, de las pibas, la Red Provincial de Salud Mental, que cuenta con 200 dispositivos después, y 83 hospitales generales. Después Nico se va a referir a este punto. El quinto eje, la detección y denuncia. Vamos a fortalecer el rol que ya existe en la provincia de Buenos Aires a través de la Comisión de Prevención y Represión contra el Juego Ilegal, de la cual participan la Lotería, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y nuestro Ministerio de Seguridad. Hemos avanzado en denuncias ómnibus de varios sitios que hemos detectado, de varias redes que hemos detectado. Más allá de la denuncia ómnibus, ahora se está trabajando con denuncias para cada uno de los sitios ilegales que hemos encontrado. Necesitamos también la colaboración del Gobierno Nacional, que no se ha expedido sobre esta materia, que no la ha problematizado, por una simple razón. Muchos de los sitios, mejor dicho, todos los sitios de juego ilegal tienen su IP hosteado, radicado en países del exterior, en general en paraísos fiscales, que eso también facilita el lavado de activos. Y para poder darlos de baja, para poder bloquearlos, necesitamos de la colaboración del ENACOM por un lado y de la Cancillería Argentina por el otro. Por lo tanto, le pedimos al Gobierno Nacional que se involucre en estos temas, en estas materias, y poder trabajar en conjunto también con el Gobierno Nacional, sobre todo para poder bloquear efectivamente estas plataformas de juego online ilegal que están hosteadas en el exterior, digo, en paraísos fiscales, en Curazao, en Malta, en otras islas del Caribe, etcétera. También empezamos a hacer denuncias en las redes, en un convenio que tenemos con la empresa Meta, que es la que tiene la que maneja las principales redes sociales, porque hay muchos influencers o personas públicas que presentan estas plataformas de juego ilegal, las ponen a disposición, las hacen públicas, las promocionan en las redes. Nosotros, cuando detectamos eso, nos comunicamos con Meta y damos de baja esas publicaciones, pero vamos a dar un paso más, vamos a empezar a enviar cartas, documentos a los influencers, a las personas públicas que hacen promoción de plataformas de juego ilegal, y eventualmente avanzaremos con denuncias penales, porque se trata de una actividad que no está regulada, que es ilegal, que está prohibida en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, también tenemos a disposición la página web del Instituto Provincial de Lotería y Casino, en donde se pueden realizar denuncias por juego ilegal, es www.loteria.gba.gov.ar. El sexto eje es la regulación de la publicidad. Estamos trabajando nosotros, como quienes tenemos el Instituto Provincial de Lotería y Casino, quien tiene la potestad sobre regular la publicidad en materia de juego en general, de juego online en este caso en particular, pero dado que hay distintos proyectos que se están trabajando en la legislatura bonaerense, ya hemos tenido varias reuniones de las que han participado funcionarios. Bueno, nos acompaña también la subsecretaria de Salud Mental, que ha participado de esas reuniones en la legislatura, el mismo Gonzalo Antanasov también ha participado. Vamos a avanzar en una reglamentación de la publicidad sobre la base de distintos elementos, la necesidad de exhibir leyendas preventivas en las plataformas de juego
online, la no incitación directa al juego, la restricción de los horarios en los que se permite la publicidad de las plataformas y en nuevos parámetros de protección a los usuarios en materia de datos personales. Es una discusión amplia que se está teniendo y creemos que el mejor lugar para llegar a un consenso, porque además hay una preocupación muy grande, no solo de nuestra fuerza política en la legislatura, sino de otras fuerzas políticas, me parece que es un ámbito en el que amerita ser discutido y establecer un consenso general para la publicidad del juego online. Y por último, la cooperación interjurisdiccional. Ya nos encontramos en contacto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo me comuniqué en el día de ayer con el jefe de gabinete, Néstor Grindetti, en donde acordamos establecer una mesa de trabajo conjunta, porque muchas veces las fronteras son muy borrosas, son muy porosas de aquellos que juegan en una jurisdicción y aquellos que juegan en otra jurisdicción. Me parece que es un tema complejo, es un tema que por lo menos a la jurisdicción vecina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también le preocupa y eventualmente trabajaremos con otras jurisdicciones que consideren que podemos colaborar, que podemos participar en un trabajo mancomunado. En suma, nosotros como representantes del Estado provincial, entre nuestras competencias, entre nuestras funciones, debemos cuidar a todos los bonaerenses, a todos nuestros vecinos, a todas nuestras vecinas, pero en particular a aquellos que son más vulnerables, los pibes, las pibas, en este contexto en que se ha transformado la Argentina, en donde por los discursos permanentes que se emiten desde el Gobierno Nacional, desde algunas usinas del pensamiento, de enriquecerse rápido, sin esfuerzo, etcétera, estamos viendo que nuestros jóvenes, que nuestras jóvenes están involucrados en un proceso que, entre otras cosas, los ha llevado a volcarse masivamente a las cuestiones vinculadas al juego online. Los tenemos que cuidar, es nuestra obligación, es lo que nos pidió el gobernador. Más allá de lo que suceda con los mayores de edad, puntualmente nosotros nos tenemos que preocupar y ocupar de los adolescentes. Están en una edad muy particular de su vida, en donde deberían estar formándose, deberían estar practicando deportes y muchas veces eso es sustituido por estas prácticas en general de acceso a los dispositivos tecnológicos, pero en este caso particular que tiene problemas severos y serios sobre su salud mental, sobre sus adicciones. Les tenemos que hacer entender a nuestros chicos, a nuestras chicas, tenemos que trabajar mucho con eso, a sus familias, a sus amigos, que apostar para ellos no es un juego, apostar no es un juego y que jugar apuestas online no garpa, realmente no garpa, no le garpa a nadie y mucho menos a nuestros pibes y nuestras pibas. Así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Yo ahora, no sé, Gonzalo, si querés agregar algo por parte del Instituto Provincial de Lotería y Casino y vamos a seguir pasando la palabra a los distintos ministros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me queda poco porque fue perfecta la descripción que rápidamente interpretó Carly de lo que está pasando hoy con el juego online en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que un 20% del juego se da de manera legal a través de las 6 licencias que nosotros tenemos operativas a través de la ley 15079 y una 7ª licencia que todavía no está operativa. Son solo 7 las licencias que cubren el espacio del 20% del juego legal en la provincia de Buenos Aires. Y el problema gravísimo lo tenemos con lo que se está representando a través del juego ilegal, que representa el 80% del juego, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en la Argentina. Y desde el punto de vista de lotería tenemos que atacar los dos planos, ¿no? Tanto lo que es el juego ilegal como el juego legal. Dentro de lo que es el juego legal, como bien explicaba Carly, me parece que un punto central va a ser la reglamentación de la publicidad. Creemos que rápidamente tenemos que establecer una mesa de trabajo y que este abordaje tiene que ser multidisciplinario, que tiene que ser multidimensional. Por eso integrar a diputados, integrar a senadores que están trabajando en sendos proyectos sobre la regulación y la reglamentación de la publicidad y hacerlo con el abordaje del Ministerio de Educación, de Justicia, de Seguridad y de Salud, fundamentalmente, para trabajar en una verdadera regulación y reglamentación de la publicidad que nos permita algunos puntos de los que esgrimía Carly, incluir las leyendas preventivas y fundamentalmente regular en qué momento se tienen que hacer las publicidades, que no pueden ser durante todo el día, que tiene que haber bandas horarias fundamentalmente en las que se pueda promocionar el juego legal
Y el contenido de la publicidad, no asociarlo con el éxito personal, no asociarlo, me parece que es central el rol que tiene que tener el Estado para regular esta etapa, lo que tiene que ver con las 6 licencias que están funcionando. Aparte de la regulación, reforzar los controles, como decía Carly, sobre el 20% del juego legal, sobre las plataformas, y en eso de reforzar los controles, independientemente que hoy para acceder a las plataformas uno tiene que hacer una declaración jurada, se tiene que loguear, que es un trámite engorroso. Encontramos algunas excepciones por donde penetran y algunos menores de edad. Entonces queremos que no haya ningún tipo de excepción y ser implacables con respecto al ingreso de menores en los sitios legales. Por eso vamos a incorporar datos biométricos a través de una resolución del Instituto y ya rápidamente nos vamos a poner a trabajar con las plataformas para ingresar los datos biométricos como una condición sine qua non para poder ingresar a las plataformas. Y el último punto, que tiene que ver con el juego legal, con las plataformas, es el observatorio. Nos hemos encontrado desde el 10 de diciembre del 2023 que hemos asumido con una falta de datos total. Esto ha explotado a partir de lo que fue la pandemia. Si bien ya se venía dando en otros lugares del mundo, aquí en Argentina ha implosionado a partir de lo que fue la pandemia y no contamos con datos certeros para poder tomar medidas efectivas desde el Instituto. Entonces, nos pareció una medida correcta la creación del observatorio, integrando a todos los ministros de las diferentes áreas, pero también integrando a las universidades nacionales para poder trabajar. Ya tuvimos contacto, empezamos a diseñar algunas políticas y lógicamente que después de este anuncio vamos a acelerar y vamos a profundizar para que rápidamente podamos tener un observatorio para poder contar con herramientas, con datos para poder tomar medidas efectivas. Con respecto al juego ilegal, estamos denunciando a todos los influencers que consciente o inconscientemente promocionan estos sitios ilegales. Lo hacemos en Meta, lo hacemos a través de la Asociación de Loterías Argentinas y ya son más de 90 los influencers que hemos denunciado desde la provincia de Buenos Aires para que puedan caer esos perfiles, pero si eso no es suficiente, tenemos la instrucción por parte del Ministro de Gobierno de comenzar a mandar carta documento y si esto sigue sucediendo vamos a iniciar las causas correspondientes. Y en el plano judicial, bueno, venimos trabajando junto con Javier Alonso, con el Ministro de Justicia también, en varias denuncias que se están llevando adelante, pero que seguramente bueno, van a profundizar tanto el Ministro de Seguridad como el Ministro de Justicia. Desde el primer día, por instrucción del gobernador y por instrucción del ministro, estamos trabajando fuertemente en este tema que nos preocupa, que nos ocupa, que estamos todo el día pensando de qué manera nosotros podemos aportar nuestro granito de arena como autoridad de control. Y me parece que estas herramientas que hoy se están anunciando son de muchísima importancia. Dentro del juego legal, incorporar el dato biométrico nos va a dar la seguridad de que ahí no va a haber ningún menor que se va a poder incorporar y dentro de lo que es el juego ilegal, con todo lo que van a decir los ministros, me parece que vamos a ir acorralando a estas estructuras delictivas que tanto daño están haciendo. Muchas gracias. A todos y todas, ahí va. Desde el Ministerio de Salud también tenemos un abordaje importante sobre esta problemática. Queremos mostrar algunos datos primero, tenemos una presentación. Básicamente, como planteaban anteriormente, la problemática del juego, especialmente en jóvenes, en adolescentes, tiene algunas particularidades, tiene que ver también con las características de esa época, la capacidad de abordar problemáticas complejas que pueden devenir de la ludopatía, hacen que tengamos que tener una especial predisposición sobre cómo abordarlo. Hay una relación con el entorno digital
muy profunda, muy orgánica en nuestros y nuestras adolescentes. Hay un acceso muy sencillo y nos parece que hay que comprender que la ludopatía se trata de un padecimiento subjetivo, pero que también tiene un orden comunitario y social que debe ser abordado en esta problemática. Es un padecimiento subjetivo no solamente individual, sino también de manera colectiva y comunitaria. Entonces, nosotros empezamos, bueno, como es una costumbre, indagando en el sector. Nosotros tenemos un programa que quizás ustedes conocen, que se llama La Salud Mental Hacemos Entre Todos y Todas. Es un programa muy lindo, diseñado por nuestra subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, junto con nuestro ministro de Educación, Alberto Sileoni, y su equipo, en el que profesionales de la salud mental realizan talleres en escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires para abordar diversas problemáticas, especialmente abrir un espacio de diálogo en aula con especialistas que permite contener, dar la palabra, escuchar a los chicos y a las chicas y muchas veces hacer algunos diagnósticos y activar la red del sistema de salud para contener estos casos. Esto tiene que ver con este programa. Bueno, en este contexto de este programa, durante el mes de junio se realizó un estudio, 434 encuestas en 7 municipios, que nos permite tener alguna información que resulta útil para abordar esto, ¿no? Sabemos que casi el 50% de los niños, de los jóvenes de la escuela secundaria utiliza en más de 5 horas por día el teléfono y que casi el 22% está más de 4 horas jugando con el celular o con la tecnología. Y lo que es preocupante, casi el 70% lo realiza de noche. Cuando le preguntamos respecto de las apuestas online, ellos contaron que el 60% nunca jugó, pero hay un 34% que alguna vez ha jugado, de los cuales además hay un 12% que lo ha hecho muchas veces. ¿Cómo es que llegaron a jugar? Y el 31% cuenta que algún amigo le contó sobre esto. Casi un 10% a través de una stream. Otros dicen que las aplicaciones son muy fáciles de usar, un 8,7%. Es decir, y nos parece interesante, que hay un porcentaje importante que llega a través de algún otro contacto, de otra persona. Que si uno mira la siguiente dimensión de lo analizado, vemos que el 32% juega solo, pero casi un 30%, un 28,9% juega con amigos. Y otra cosa también que nos llama la atención, pero resulta una oportunidad para trabajar, el 18,8% juega con su familia. Esto, ¿por qué lo decimos? Porque el abordaje no individual del problema, el abordaje a través de las familias, el abordaje a través de las escuelas, con los amigos, puede ayudar también a comprender que la ludopatía es un problema de salud y que no es, como decía recién el ministro de Gobierno, no es un juego, sino que tiene consecuencias en la salud muy, muy serias. ¿Para qué lo hacen? Hay un 33% que dice que quiere ganar plata, hay un 31% que es para divertirse, un 14% para distraerse, hay un 13% que plantea que es para ayudar a su familia. Bueno, dicho todo esto, entonces tenemos 4 formas de abordaje desde el ámbito de la salud de este problema, desde espacios de atención, acompañamiento y orientación para personas afectadas y sus familiares, de estrategia de intervención territorial, planteamos, insisto, que esto es individual y comunitario y social, la necesidad de tener más investigación y formación para trabajadores específicamente en el área. El primero de los aspectos, entonces, que tiene que ver con espacios de atención, acompañamiento y orientación para personas afectadas y familiares. Contamos que tenemos con un dispositivo telefónico y un mail de contacto, los queremos dejar a disposición a partir de ahora. Esto sirve para poder orientar, acompañar a las personas que están padeciendo esta problemática y a sus familias, entornos o amigos, ¿no? Es el 0800-222-5462 y también un correo electrónico. Muchas veces los jóvenes les resulta
más abordable por la vía escrita que llamando por teléfono, así que también dejamos un correo electrónico que es consumodigitalpba@gmail.com. Además tenemos 10 centros especializados en orientación y acompañamiento de ludopatías que están en 8 regiones sanitarias de nuestra provincia y más de 200 dispositivos de nuestra red de salud mental, en donde están los centros de prevención de adicciones, los centros de salud mental comunitarios, hospitales generales, etc. Toda esta red disponible para abordar esta problemática. Además, estamos trabajando en estrategias de intervención territorial, como por ejemplo la creación de foros participativos en la comunidad, armado de talleres para jóvenes entre 12 y 18 años, para poder hablar del asunto, para tener una mirada crítica sobre de qué se trata el uso de las tecnologías y cómo se lo puede hacer responsablemente, y ciclos de charlas para padres, madres, familiares, también para profesionales, tanto del equipo de salud como educadores, trabajadores municipales, referentes de los gabinetes escolares, etc. Por otro lado, decíamos la línea de investigación, relevamiento, análisis y elaboración de políticas públicas en salud mental, que tiene que ver con el observatorio que mencionaba también Carly Bianco, pero específicamente para nosotros podamos tener más conocimiento más específico a la hora de diseñar las herramientas en algo que es innovador, por supuesto, entonces por eso es necesario investigar mucho, que nos permita diseñar políticas públicas para tener un trabajo de prevención, pero también de intervención. Y por otro lado, ámbitos de intercambio con, como decíamos también recién, espacios científicos, universitarios, asociaciones civiles, ONGs, etcétera. Donde podamos ver cuáles son los factores de riesgo, identificar los elementos en los cuales podamos asirnos para tener una herramienta de prevención o de abordaje más eficaz, y finalmente charlas de capacitación especialmente para profesionales de la salud. Esto es un abordaje nuevo, es una problemática que tiene muy poco tiempo, en nuestro país más aún, así que desde los especialistas que tenemos, nosotros ir formando a todos los trabajadores de la salud, tanto municipales como del sistema de salud provincial e incluso del sector privado, para tener herramientas para abordar esta problemática. Muchas gracias. Hola, acá estoy. Bueno, buen día a todos, a todas. Me sumo a lo que dijeron los compañeros, voy a ser breve, antes que la hipotermia termine con buena parte del auditorio. Hay un tema que fue dicho, ¿no? de negocios, de delitos, que son los que conocen bien nuestros compañeros, y también hay un tema de vidas, ¿no? que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación miran con más detenimiento, todos lo miran, pero quiero decir el área de competencia, y lo decía nuestro ministro de Gobierno, ¿no? El cuidado de los más débiles. Los chicos, los jóvenes son más débiles, son aquellos a los cuales el mundo adulto los tiene que mirar con más detenimiento, la sociedad, la familia. Nicolás ya habló de la ludopatía, la adicción, creemos que es una forma de la que asume el consumo, y no todos los pibes que apuestan son adictos, pero allí hay una puerta de entrada. Creemos que este tema es un tema de intervención pedagógica, específica de intervención pedagógica. Tenemos 4.700 escuelas secundarias, 1.700.000 estudiantes en el secundario, tenemos 600.000 estudiantes en el ciclo superior del primario, que también allí hay, no digo generalmente, pero también se han registrado algunas cuestiones en el nivel primario. Es una problemática que tiene una característica, que el riesgo se advierte cuando ya se instaló en los jóvenes, cuando los jóvenes ya están padeciéndola, alteraciones, bueno, el sentido común indica, así que en esto no me voy a detener, alteraciones en los hábitos de descanso, de alimentación, ruptura de amistades. A nosotros lo interpersonal nos
nos preocupa personalmente, contraen deudas, provocan pérdidas de bienes, se relacionan con desconocidos. Y el juego, cualquiera entiende, el juego es entretenimiento, diversión, estímulo mental, competencia. Esto deja de ser un juego. Esto deja de ser distracción y vínculo y un tiempo vital, que es el tiempo de la juventud, de la adolescencia, se convierte en un tiempo oscuro. Entonces ahí hay una necesidad de que la escuela intervenga. Después voy a decir una palabra de esto. En general se juntan con otros consumos. En general no se habla de esto. Si pueden evitar hablarlo, lo evitan. Hay que generar espacios. Agradecemos siempre el trabajo que hacemos con Julieta, Pablo Urquiza, en términos de la salud mental. Y la experiencia que tenemos es que no sirve mucho el control individual y la persecución. Lo que sirve, y ya está probado en cada aula y en todo lo que hemos hecho respecto de la salud mental de los pibes en la pospandemia, es hablar, es generar un vínculo de confianza, que no es abrir el aula y decir hoy vamos a hablar de eso, no, tenés que generar un vínculo de confianza para que los pibes acepten esa invitación. Bueno, ya lo dijo Carly, pero creo que una palabra sobre el contexto que no colabora hay que decirla. Este es un gobierno nacional que te dice todos los días arreglate, ¿no? Y arreglate es, fíjate cómo resolvés solo el problema. Tenemos un consejo consultivo de estudiantes secundarios que son 50 jóvenes que representan a las 25 regiones educativas con los cuales estamos trabajando y nos manifestaron la preocupación por la falta de información y la desregulación. Y voy rápido a nuestras acciones. Hay una guía de orientación de intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos. Esta guía tiene un capítulo específico sobre los consumos problemáticos de tecnología virtual. Hay una comunicación a la cual aludía Carly, enviada a todas las escuelas secundarias. Saberes que cuidan, son notas sobre consumos problemáticos y apuestas online, materiales de sensibilización para los docentes, para los estudiantes, que ya las estamos trabajando. Nuestra Dirección de Educación Secundaria y nuestra Dirección de Tecnología Educativa están armando 50 aulas virtuales para trabajar justamente con docentes, estudiantes, formadores, en un eje que es un eje que ya la escuela trabaja, que tiene que ver con la ciudadanía digital. Lo decía Carly, hay un bloqueo al acceso a dominios de apuestas en espacios escolares, que lo estamos haciendo con nuestra dependencia de gobierno digital. Estamos trabajando con el Banco Provincia en acciones para el segundo ciclo de la escuela primaria de educación financiera, y allí vamos a poner un módulo de trabajo para juegos y apuestas digitales. Dos breves referencias más. Simplemente para señalarlo, pero nos parece pertinente, la sobredemanda a la cual se somete a la escuela, ¿no? La maestra mira el moretón que trae una alumna que no lo mira la sociedad, o la infinita tristeza que puede tener un pibe. En la escuela bonaerense desayunan y meriendan 2 millones de chicos todos los días. Una escuela secundaria de Pergamino el otro día desbarató la posibilidad de que una alumna se fuera al exterior a meterse en una red de trata. En el medio hay que enseñar lengua, matemática, el segundo triunvirato, ¿no? Quiero decir, las complejidades a las cuales se somete la escuela, quizá por la deserción de otros adultos. Y lo último, por supuesto, Gonzalo con claridad habló de la distinción entre juego legal e ilegal.
pero marcar cierto cinismo de la sociedad, ¿no? La Eurocopa, la Copa América, las camisetas de los grandes equipos argentinos, la selección nacional tienen publicidad del juego, y esto incide también en un clima en donde hay una invitación para los jóvenes que, vuelvo a lo primero y con esto termino, son más débiles para entender algunas cuestiones, una invitación constante al juego, y ellos no distinguen entre legal e ilegal. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Menos mal que tenemos la escuela, Alberto, porque la escuela con tanta sobreexigencia sigue siendo el lugar de encuentro de los pibes, sigue siendo el lugar donde podemos ver lo que nos pasa en un mundo y una cultura cada vez más individualista y especulativa. A mí me toca referirme con las acciones de persecución que estamos haciendo en un contexto bastante difícil. Como explicaron ya los ministros, tenemos el juego legal y el juego ilegal. Los menores no pueden ingresar a las plataformas de juego legal, que es lo que a nosotros más nos preocupa. En general, todas las plataformas de juego legal tienen beneficios más importantes para el juego de adultos que las de juego ilegal, pero los menores que quieren jugar en general acceden a los sitios ilegales. Y es interesante cómo se produce esta situación, porque todas las medidas de control, de prevención de la ludopatía, de regulación, todo lo que podamos hacer siempre va a tener que ver con los sitios legales, con los sitios oficiales. En cambio, en los sitios ilegales no solo no hay ninguna medida de control ni de regulación, sino es muy probable que se roben los datos de aquellos que entran a esos sitios, es muy probable que sustituyan la identidad, es muy probable que obtengan un montón de información del perfil de los jugadores. En esos sitios ilegales se manejan con una red física, una estructura piramidal que tiene un líder de casino, que es el que empieza a generar la estrategia de marketing. Todo el tiempo Lotería y Casinos está enviando cartas, documentos a modelos, influencers, deportistas, actores que aparecen en redes sociales promocionando sitios que son absolutamente ilegales, sitios que fueron desarrollados con una máscara informática en algún lugar de Europa y que, como decíamos, están alojados en Malta o en algún otro país donde funcionan paraísos fiscales. Pero después eso empieza a ocurrir en cada país con una red física y virtual. Esa red, como les decía, tiene un líder que es el que arma la estrategia, el que promueve la estrategia adaptada a las características de cada país. Después hay un respaldador. Ese respaldador es el que empieza a desarrollar la estrategia de financiamiento con las billeteras y empieza a vincular eso con las operaciones de los casinos. Tenemos los administradores y tenemos los cajeros. Los cajeros son fundamentalmente las personas que atraen a los jugadores a través de las redes sociales, como si fueran aquellas viejas estrategias de la venta de los cosméticos o la venta de los tupper o algo así. Digamos, hay una capilaridad que se produce en el territorio, donde se empieza a construir una red social, donde todo es amigable, donde todo es empatía, y eso produce un boca a boca, donde los jóvenes se van vinculando en general con cuentas de Instagram o de otras redes sociales. En esas cuentas de Instagram o de redes sociales se produce un intercambio donde le facilitan un link y un usuario para poder ingresar a ese link. Y el financiamiento, la compra de fichas, se hace a través de las billeteras digitales, las más habituales, Mercado Libre, Ualá o las otras, o puede ser alguna red de los bancos, pero en general son a través de estas redes. Entonces todos los días se hace un intercambio, cada vez que quieren comprar fichas se compra a través de estas billeteras. Los administradores son los que se garantizan ese flujo financiero junto con el operador. Todo este modus operandi nosotros lo venimos investigando hace tiempo. Obviamente la cara visible son los cajeros, pero ese cajero ni sabe quién es el administrador y mucho menos quién es el líder. Lo que tenemos que entender es que se juega con fichas como si fueran
cualquier jueguito electrónico, digamos, ¿no? Y esas fichas, además de las que se compran, cuando hay alguien que ingresa por primera vez, hay promociones, hay paquetes donde todo es bondad y donde los jugadores que recién empiezan tienen una alta tasa de rentabilidad. Las primeras 3, 4, 5 veces que juegan, ganan. Y ese ganar fideliza en el juego, en la práctica, ¿sí? Y eso genera una adicción muy fuerte. Entonces, una vez que se construye esa red, empieza a fluir el dinero por las redes financieras habituales, como la de cualquier negocio. Nosotros estamos trabajando en este caso con 2 o 3 investigaciones que están avanzadas y que justamente lo que buscamos es desbaratar la red en su globalidad, ¿no? Estamos trabajando con el Ministro de Justicia, con Loterías, en este sentido. Algunas cuestiones importantes. Necesitamos, como siempre, como dijo Alberto, como dijo Nico, necesitamos que las familias hablen con los pibes de esta situación, porque los jóvenes juegan en sus dormitorios, cuando están en la cama, con el teléfono de noche. Hay que poder hablar sobre los contenidos del teléfono, sobre lo que pasa en las aplicaciones. Ahí hay un diálogo. Una vez que se genera la dependencia, aparece, como en toda adicción, aparece una dependencia. Y si además se genera una deuda financiera, los pibes se vuelven muy vulnerables. Y en muchos casos esa deuda que hay que pagar, porque en algún momento asumen deudas con alguien que les facilita dinero, genera después un delito en la vida fáctica, que muchas veces tiene que ver con el tráfico de drogas o que tiene que ver con alguna red delictiva de un robo de automotores o de lo que fuese. Entonces, tenemos que poder hablar sobre el contenido de los teléfonos, tenemos que poder hablar sobre el uso de las billeteras. Ustedes saben que se ha extendido el uso de los menores de las billeteras digitales. ¿Qué pasa con el consumo, con las transferencias que hacen los menores con sus cuentas digitales? Hay que poder hablar sobre eso. Sería bueno que el Banco Central, para todo el sistema financiero, establezca un sistema de control parental sobre las transferencias. Eso hoy no está vigente. También sería bueno que la UIF trabaje, digo estos ámbitos porque nos exceden a la administración provincial, ¿no? Que la UIF trabaje en estrategias de seguimiento de los flujos financieros que tienen una dinámica muy particular sobre los integrantes de esta red. Hay microtransferencias que se producen, esas microtransferencias se vuelven cada vez más grandes hasta que se transforman en giros al exterior. Otro elemento importante tiene que ver con, como les decía, con esta dimensión de la prevención del lavado de dinero, es la cantidad de registros de operaciones sospechosas que ha generado la misma Lotería y Casinos, que tiene que ver con identificar estas cuestiones. Me parece que esto es lo más importante, saber que estamos trabajando con la justicia en estos temas, pero estar atentos porque todo ocurre en el teléfono. Y esta situación de vulnerabilidad, de adicción y de cuestiones de salud que genera un vínculo de dependencia puede complicarse también en acciones que pasen a la vida real con organizaciones criminales que estén detrás. Nada más. Bien, buenos días a todas y a todos. Voy a tratar también de ser muy breve porque está casi todo dicho, pero también por la mecánica de la conferencia, quizás hacer un resumen del diagnóstico ante el cual estamos. Tenemos, evidentemente, un estallido de chicos, especialmente entre 13 y 19 años, que están involucrados en apuestas clandestinas, concentrados principalmente en el área metropolitana, y frente a eso el gobernador nos instruyó que actuemos de inmediato, interdisciplinariamente, y por eso aquí estamos en esta conferencia. Actualmente, más del 95% de los niños hoy tiene un vínculo directo con la tecnología, mientras que más de la mitad de los padres cree que sus hijos hacen un uso exclusivo de pantallas y dispositivos. Frente a este fenómeno, tenemos que el 84% de los argentinos que participan de las plataformas de juego online, según las propias plataformas legalmente habilitadas, informan que no recibieron ningún tipo de advertencia respecto de los riesgos que puede generar el uso de apuestas
digitales a través del uso de medios tecnológicos. Como por ley los menores de 18 años no pueden participar, allí nace la variante criminal vinculada a este fenómeno y aparece el juego clandestino. Más del 80% de las apuestas online en nuestra provincia y en nuestro país, en rigor, se generan a través de sitios web que son ilegales, que son clandestinos. Según algunos relevamientos vinculados a páginas web, la República Argentina tiene 14,5 millones de usuarios únicos vinculados a sitios de apuesta. Estamos hablando cerca de más del 38% o 40% de nuestra población que en algún momento registró. Como bien decían recién Javier, esto tiene varios problemas. El primero, que fallas de autenticación o malas regulaciones respecto de la autenticación de las cuentas que permitan que menores de edad puedan acceder a sitios de apuestas online. Y por otro lado también una nueva actividad criminal vinculada al comercio de cuentas de adultos para uso de menores. Frente a este escenario, el gobernador nos instruyó que inmediatamente nos pongamos a trabajar en lo que respecta, más allá de lo que explicaron los compañeros del gabinete, en lo que respecta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más allá de la actividad de colaboración y acompañamiento junto al Ministerio de Seguridad para la persecución de los casos que detectamos a través de la justicia provincial. Tenemos una estrategia dentro del Ministerio vinculada al programa interministerial que se coordina desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se llama Cuidarnos en Red. Ese programa tiene actualmente 3 ejes principales, que son el grooming, que es el acoso sexual a través de los medios tecnológicos, las estafas digitales y las violencias de género a través de la web. Bueno, a partir de ahora se incorpora y ya está funcionando desde hace unos días una 4ª línea de trabajo vinculada a la ludopatía digital a través de los talleristas especializados y capacitados del Ministerio de Justicia, del área de la Subsecretaría de Política Criminal. Se están empezando a desarrollar talleres en escuelas, clubes de barrios para sensibilizar, capacitar y poder elaborar verdaderas estrategias de prevención frente a este fenómeno. También estamos impulsando, junto al Banco Provincia, una campaña de difusión y sensibilización y concientización respecto de este fenómeno delictivo. Es muy importante, como decían Carly y Nico, involucrar a las familias frente a esta problemática. Sabemos que en los tiempos que corren es muy complejo, ya se ha hablado en esta mesa respecto de esta actitud en la que estamos todos involucrados, donde un gobierno nacional indica el camino del individualismo, del sálvese quien pueda, del dinero fácil. Vemos a diario en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, jóvenes, niños que hacen gala de hacer fortunas a velocidades imposibles a través del mercado financiero, el trading, en ese concepto del dinero rápido, el hacerse millonario desde casa cuando son niños que ni siquiera son conscientes de sus gastos, ni siquiera se han independizado y parece que hacen gala de hacerse millonarios de golpe. Me parece que tenemos que involucrar a todos, a las familias principalmente, a hacer un uso positivo y consciente de los medios tecnológicos. La herramienta tecnológica es fantástica en la medida en que nosotros podamos prevenir estas actividades que las tornan, insisto, un instrumento para organizaciones criminales. Tenemos que propender al uso consciente y que podamos extraer de las nuevas tecnologías todas las bondades que efectivamente nos traen y que pueden ser utilizadas. Desde el Ministerio de Justicia, insisto, con el Ministerio de Seguridad, estamos detrás de brindar todo el apoyo a la justicia provincial para fortalecer las herramientas de detección y sanción del juego clandestino y particularmente a través de estas nuevas tecnologías. Por otro lado también
trabajando y asistiendo a las reformas normativas que sean necesarias. Como bien dijo Gonzalo, ya se han desplegado reuniones con la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hace pocos días tuvimos una reunión donde participaron miembros del Poder Ejecutivo para que también junto a los bloques de la legislatura de la provincia de Buenos Aires trabajemos en las adecuaciones normativas necesarias. Creo que en tiempos de ministerios de desregulación, de, insisto, esta cultura del sálvese quien pueda que quiere imponerse del Estado Nacional y demostrar un Estado chiquitito y débil, menudo favor le estamos haciendo a las organizaciones criminales. Lo vimos y lo estamos asistiendo en los casos vinculados al narcotráfico, a la trata de personas. También en esto se requiere de mucha regulación para que no arruinen el futuro de nuestros niños y adolescentes y de las familias bonaerenses y de nuestra República Argentina, y se requiere también de un Estado muy fuerte y muy poderoso para enfrentar estas organizaciones. Creo que con esto está todo dicho, así que muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Leandro Moreno, soy de Radio Universidad y pregunto por mayores precisiones en la forma que se piensa desestimular la propaganda del juego. Creo que en este ámbito no vale la distinción de ilegal o ilegal, ¿no? Algo decía el ministro de Educación cuando vemos eventos de consumo masivo en el cual están involucradas las juventudes y las infancias, por caso el fútbol. Vemos que el mensaje pareciera ser dirigido principalmente justamente a estas franjas etarias. A los campos de fútbol la pelota ingresa con un auto a control remoto que representa a una cadena internacional de apuestas online, o lo vemos a uno de los principales referentes de los más jóvenes de la selección, por caso el Dibu Martínez, haciendo propagandas sobre lo bien que está jugar, amén de que al final de la misma se diga como al pasar el mensaje de advertencia, ¿no? Entonces me pongo a pensar en esta dificultad y por eso, por este lado, a Carlos o a Gonzalo particularmente les pregunto cómo se piensan llevar a cabo acciones siendo que involucran otros intereses u otras industrias como es la del entretenimiento. Eso por un lado, y después, si se me permite, al ministro de Educación consultarle, atento a la ola polar o cualquier frío que tengamos en la región que saca a la luz los problemas infraestructurales de los establecimientos educativos, consultarles cómo se trabaja desde provincia por obras inconclusas que se vienen reclamando en distintos establecimientos, y en el caso de las obras menores, como ser problemas de gas, ventanas y demás, cómo se articula con consejos escolares como para paliar la situación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Brevemente, una distinción. Yo creo que sí hay que distinguir entre juego legal e ilegal. Quizá esa distinción no sea tan clara en el caso de la publicidad, como vos marcabas, pero sí el juego legal está fuertemente regulado y además genera ingresos para el Estado provincial que permiten justamente avanzar en materia de salud, de educación, de desarrollo de la comunidad. Respecto de la regulación de la publicidad, etcétera, es tal como lo decís vos. Hoy creo que hay una sobrepublicidad, una sobreexposición de estos puntos. Probablemente tiene que ver con las estrategias iniciales de muchas de las empresas de juego online que están habilitadas legalmente, pero me parece que es una discusión que estamos dando, que estamos planteando nosotros desde el Ejecutivo y en donde también en el Legislativo hay una preocupación muy grande. Por eso lo que anunciamos respecto de la regulación de publicidad es que lo vamos a trabajar en conjunto con el Poder Legislativo, con la participación de la Lotería, con la participación de la Subsecretaría de Salud Mental para establecer las regulaciones que correspondan. Y eso tiene que ver obviamente con mensajes de prevención, de concientización y también con limitaciones sobre la publicidad, limitaciones horarias, limitaciones de espacio. Es un debate que estamos dando, por eso no te puedo adelantar qué cosa, porque es una discusión que estamos teniendo, pero creo que
hay un consenso muy grande y una preocupación muy grande en la sociedad por esta cuestión. Inclusive, no sé si lo habrán visto, hubo un club de fútbol que le prohibió a una de las empresas poner la publicidad y que fue felicitado por legisladores, por diputados, por senadores de distintas fuerzas políticas. Vélez Arfiel, para la compañera que pregunta. Ahí, para Vélez, que preguntaba. Pero bueno, eso, lo estamos trabajando, me parece totalmente necesario porque efectivamente hay una sobreexposición de la publicidad vinculada con el juego online. Cuando asumió nuestro gobernador el primer mandato, había más de 1000 escuelas que tenían el gas cortado total o parcialmente. Hemos hecho un trabajo muy fuerte de inversión en este tiempo. La vida de la provincia de Buenos Aires en materia de instalaciones de gas cambió para siempre el 2 de agosto del 2018. Con la tragedia de Sandra y Rubén. Por tanto, por supuesto, son bienvenidos los controles, pero hay allí un trabajo que tenemos que hacer con las prestatarias porque por cualquier cuestión nos cortan el gas totalmente de una escuela. Estamos tratando de que nos avisen antes para resolverlos porque hay problemas que son menores que se pueden resolver. Y no podría decir que los 13.000 edificios escolares hoy están en condiciones. Hoy puede ser que haya pibes con frío, pero lo hemos reducido de modo muy importante. Quedan algunas decenas de escuelas, lo trabajamos con los consejos escolares. Para los 135 hemos invertido y hemos tomado de esos 135, 20, que son los más numerosos y los más problemáticos, con una inversión especial, específica, que se puede renovar cuando invierten en las cuestiones de frío. Así que lo hemos reducido al mínimo. Puede ser que hoy en algunos lugares haya pibes que tengan frío, pero lo hemos reducido al mínimo y seguimos trabajando en ese sentido. Bien, hola. Mario Ciancaglini para infolaplata.com. Para el ministro Silioni, teniendo en cuenta, más allá de lo particular de la ludopatía, movimientos que han surgido en todo el mundo para contrarrestar el uso de los teléfonos celulares, sobre todo en el inicio de la adolescencia, en las escuelas. Tenemos ejemplos en Florida, en Indiana, en Estados Unidos, inclusive el estado de Nueva York, que ya prevé para esta primavera implementar restricciones de uso de celulares en el horario escolar. Y recientemente en Buenos Aires, en Capital Federal, más de 30 escuelas, en el corredor norte también, ya llevan esta experiencia adelante, inclusive ya con algunas estadísticas que, según los propios que la implementan, tiene buenos resultados en el término de recuperar identidades para los chicos que estudian. Y en particular con la ludopatía y con la reforma del secundario que tiene prevista la provincia de Buenos Aires, quería saber si se tiene en cuenta, si se podría tener en cuenta esto para implementar, aunque sea paulatinamente, en la provincia de Buenos Aires. No descartamos ninguna decisión, pero hoy pensamos que el uso del celular puede ser regulado por la comunidad, por los docentes. De todos modos, somos conscientes de los movimientos que vos referís. Ahí sí hay dos bibliotecas. Hay algunos que dicen que el celular debe ser eliminado del aula. Nosotros pensamos que todavía puede haber una regulación de parte de los docentes y de los propios estudiantes. Reconocemos que a veces es complejo evitar que los pibes usen el celular en el aula, pero hoy por hoy pensamos que puede ser todavía un problema regulado por la propia escuela y el propio docente. Última pregunta para el presidente del Instituto de Lotería. En esto de ayudar a los padres fuera también del horario escolar, muchas veces los padres están desbordados, no saben cómo manejar a sus hijos con los teléfonos. Las estadísticas de salud son claras,
pero muchos sabemos que quizás los adolescentes tengan mucho más horas de teléfonos por día. Y a veces los padres no saben cómo manejarlo, pero sí ven a dónde entran, en qué punto digital entran y no saben cómo proceder y a dónde pedir ayuda. ¿Está previsto del instituto tener una campaña fuerte con alguna línea directa, un tipo un 0800 o un 147, para que puedan directamente llamar y pedir ayuda y decir, mire, mi hijo está entrando en tal lugar? Sí, lo comentamos durante la presentación en la página que es loteria.gba.gov.ar. Es ahí donde se tienen que dirigir y van a tener la asistencia que corresponda, pero además al 0800 del Ministerio de Salud en caso de que haya un tema más severo de adicción, de ludopatía, etcétera. Está previsto, lo hemos anunciado y son los canales oficiales a través de los cuales venimos trabajando. También le pedimos a los padres que también tienen que hacer su tarea. Entendemos que hay muchos padres, muchas madres que están desbordados por temas económicos, por temas sociales, por temas de multiplicar las tareas, además de trabajo, ante la insuficiencia de los salarios que se han visto mermados muy fuertemente, desde diciembre hasta este momento, pero también hay una responsabilidad, obviamente, sobre su familia, sobre sus hijos. Nosotros, como Estado provincial, ponemos a disposición todas las herramientas, obviamente, para ayudar en un tema tan sensible como el que estamos trabajando hoy. Última pregunta. Buenos días, Belén Bartoli del Destape. Por fuera de todos estos anuncios que hicieron en lo que es ludopatía, quería preguntarles, ya que hay varios ministros presentes, si el Gobierno Nacional reincorporó o les transfirió fondos para lo que es, por ejemplo, en el área de salud, en medicamentos, en seguridad en el FOFOFI, en educación, en el Fondo de Incentivo Docente o fondos para obras, saber cómo estaba esa situación. Y lo último, una pregunta para Carly, o puede ser también para el resto de los funcionarios. ¿A qué le atribuyen los movimientos de mercados en estos días? El Gobierno Nacional pasó de decir que había una mano invisible, ahora que hay manos negras. Gracias. Gracias, Belén. No, en general no hemos recibido los fondos que venimos reclamando, como decías vos, que eran utilizados para seguridad, para programas de salud que estaba llevando adelante el Gobierno Nacional en conjunto con el Gobierno provincial. Bueno, el FONID, los fondos dedicados a la educación, las obras públicas siguen paradas y no tenemos ninguna respuesta, así que lamentablemente no. Solo una salvedad, sí se nos ha habilitado, se nos ha dado el aval en una gestión que hicimos con la jefatura de gabinetes de ministros de Nación para avanzar con el endeudamiento que nos había aprobado la legislatura, para lo cual necesitábamos un aval para hacer una emisión de letras interanual. Eso necesitamos un aval del Gobierno Nacional, ese aval ha llegado, así que agradecemos, era algo que veníamos solicitando, es para tener la posibilidad de un endeudamiento, repito, aprobado por la legislatura, pero que tenga un carácter interanual y no solamente intraanual. Eso hemos recibido el ok a través de una gestión que se hizo la semana pasada con el jefe de gabinete Guillermo Franco. Y después me pregunta, el mercado. Y bueno, me parece que los mercados, no sé si decirlo así impersonal, sino aquellas personas que manejan en muchos casos la timba financiera, en la mayoría de los casos la timba financiera, se han dado cuenta que muchas de las promesas que se habían hecho desde el Gobierno Nacional respecto de la solidez que iba a tener el esquema financiero a nivel nacional no es tal y que, por lo tanto, han tenido una reacción negativa. Obviamente esto no lo hacemos, estas palabras no son ni para generar pánico ni nada. Nosotros queremos, lo dijo el gobernador siempre, queremos que a la macroeconomía le vaya bien, porque una macroeconomía sana y enfocada al crecimiento ayudaría muchísimo a la provincia en materia productiva, en materia de generación de empleo. Lamentablemente este programa económico tiene muy poco para ofrecer en términos positivos para nuestra provincia. Permanentemente estamos viendo anuncios de empresas industriales, de empresas productivas, que están adelantando vacaciones, que están despidiendo, que están cortando líneas de producción. Me parece que es el esquema macroeconómico general el que no da una respuesta, no solo en términos financieros, sino fundamentalmente, y que es lo que más nos preocupa,
en lo vinculado a la economía real. Nosotros estamos sufriendo un aumento muy fuerte del desempleo en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de estas políticas. En el Gran Buenos Aires ese desempleo llegó al 9,9%, estamos a pasitos de un dígito, y eso es el primer trimestre, porque los datos que tenemos hoy son del primer trimestre del año, seguramente está por encima de los 2 dígitos a esta altura, porque desde entonces se ha profundizado muy fuerte la crisis. Nos habían ilusionado, a nosotros no, pero habían tratado de ilusionar al pueblo con un rebote en B corta. Me acuerdo que habían dicho que está bien, había que hacer algunos ajustes, pero que rápidamente iban a dar resultado y se iba a avanzar en un proceso de crecimiento, de generación de empleo, de saneamiento de la macroeconomía. No sucedió, no está sucediendo y no vemos ninguna perspectiva de que suceda en el corto o en el mediano plazo. Así que lo único que podemos expresar es preocupación, y lo que le decimos al gobierno una vez más, como lo hizo el gobernador muchas veces y como lo dijo el presidente Milei en su campaña, con los mismos actores difícilmente conseguir distintos resultados. Acaban de nombrar a Sturzenegger en el gobierno nacional. O sea, difícil que el chancho chifle. Muchas gracias, y de esta manera damos por terminada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.